Mucho hemos oído y hablado acerca del arrepentimiento. Básicamente sabemos que precede a la salvación y que si no hay arrepentimiento de pecado, no hay limpieza de corazón. La salvación y la sanidad vienen por la confesión de la deidad de Cristo y por el reconocimiento del poder de Dios. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, sano, libre, preservado, curado. ¿De qué cosas? De la muerte eterna, del pecado, del diablo, del demonio, de la ira de Dios, de la lejanía de Dios, de las tinieblas y de mis propios pensamientos. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento es por lo general la traducción de la palabra metanoia, que significa cambio de actitud, cambio de modo de pensar o plan de vida. Para confesar la supremacía, es decir, la autoridad de Cristo y su soberanía no solo sobre mi vida, sino sobre toda la creación, debo someterme a su señorío. Tal es el significado de la palabra kurios. La confesión es arrepentimiento. Confesar no es decir que Jesús es el Señor, sino vivir a Jesús como Señor. Nadie puede ser obligado a confesar, porque la confesión es la proclamación de una verdad que es más poderosa que la voluntad y que trasciende a la razón. Aunque en ciertos medios legales es útil, la confesión bajo tortura o manipulación no es válida. Esto quiere decir que la confesión viene desde la intención y creencia misma de nuestro ser. Nadie confiesa lo que no ha pasado en realidad o aquello en lo que no cree. Por eso confesar no es igual a decir. De así que la confesión de Cristo Señor trae verdaderamente salvación, sanidad y liberación. Adán y Eva jamás se arrepintieron de su desobediencia a Dios. Caín sabía quién era Dios, pero jamás se arrepintió de su pecado. Saúl nunca aceptó sus errores delante de Dios. Y Esaú, pese a llorar amargamente, jamás se arrepintió por haber pecado delante de Dios. El pueblo de Israel nunca se arrepentía de sus pecados. El que pedía perdón por todos ellos era el sacerdote, y el que pagaba con su sangre era el chivo o cordero expiatorio. Pero al tiempo todo volvía a la misma situación porque no había arrepentimiento genuino, es decir, no había cambio de actitud o plan de vida. Si constantemente vuelvo sobre mis mismos pecados, no hay arrepentimiento. La palabra es clara al respecto. El que roba, deje de robar. Pedro negó a Jesús, pero luego cambió de actitud. Pablo perseguía a la iglesia y cambió de plan de vida. La palabra pecado en su raíz primaria, hatá, significa errar o perderse. Por lo tanto, pecar significa equivocar, dañar, defraudar, delinquir, errar, pervertir, prevaricar, separar y contaminar. Aplicando esto a la relación con Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, significa vivir apartados de Dios por errar la senda que Dios propone, defraudarlo y pervertir su creación. La desobediencia es errar y evitar ese camino. De una u otra manera, todos desobedecemos de Dios hasta que nos arrepentimos. En esto consiste la conversión. Vamos andando en un sentido, cambiamos la actitud y viramos al sentido elegido por Dios. Es decir, que empezamos a andar como Jesús enseña. No se trata de ir hacia lo opuesto, sino hacia el lado correcto. El fruto del arrepentimiento es el cambio de actitud manifiesto, evidente y permanente. Y en este crecimiento espiritual no hay atajos ni pasajes secretos, no puedo saltear etapas, el camino hay que hacerlo en forma completa. Por eso el arrepentimiento es un cambio verdadero de actitud, no fingido, evidente y permanente. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versos 28 y 29, dice: permaneced en Él para que cuando Cristo se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Repito, el arrepentimiento consiste en un cambio de plan de vida hacia uno en el que la senda coincide con la que propone Jesús. No puede ser esta misma senda si no sigo el camino que Él propone. No puede ser esta misma senda si el dolor o el pecado no me mueve a misericordia. No puedo parecerme a Jesús si sigo robando, matando, engañando, mintiendo
estafando, lastimando y todos los errores y perversiones y extravíos que se me ocurran. No puede ser la misma senda si sigo dando vueltas por los mismos lugares que causan y me causan daño y desagradan a Dios. Además, el pecado a sabiendas es obstinación e iniquidad, y esto es peor aún para Dios. Sometámonos a la soberanía de Jesús y a permanecer en el Padre y en la verdad. Y si hay algo en lo que es necesario ponerse a cuentas con Dios o con alguien, ahora es el momento, entre tanto hay tiempo. Porque el que pesa los corazones nos va a pedir cuenta de las omisiones, obstinaciones e iniquidades que cometamos. Clamemos y humillémonos delante del Santo de Israel para que tal revelación de nuestros pecados nos mueva a arrepentimiento genuino y la verdad del Señor se derrame en nuestra vida. Porque Dios es amor, el arrepentimiento es una respuesta al amor de Dios. Pero este ya es otro tema. Que Dios los bendiga.